Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu, bienvenidos al templo del fútbol. Hoy es sábado 25 de noviembre del 2023 y vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior. Y no sé qué estoy viendo, que han abierto ahí un pasillo especial. Vamos a ver si comienza ya el efecto Florentino Pérez, que es a lo que he denominado los resultados después de su visita. Vamos con todo, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Hoy creo que voy a tener que dar un poco la vuelta rápida porque me tengo que ir a buscar a Copito. Es verdad, han abierto ahí un pasillo y es porque está aquí el martillo hidráulico, está aquí el pica pica y van a picar toda esa esquina. Entonces, como veis, están cambiando las vallas, no puede pasar la gente y han habilitado este pasillo temporal para que la gente pues pueda seguir pasando con normalidad. Ahí están poniendo las vallas. Esta es una de las noticias ya que nos encontramos. Si os fijáis, también tenemos dos grúas de Aguilar muy pegaditas. Una está parada y la otra sigue subiendo material a la zona del Skywalk, subiendo material a esa pasarela 360. Han retirado los patines, queda ahí una bici, así que en el día de hoy van a estar picando esa esquina. De hecho, ya han comenzado, ya se escuchan los primeros ruidos. De verdad, es muy temprano, ahora mismo son las 9:30 de la mañana. De hecho, he sido la primera en adquirir la entrada cuando ha abierto la taquilla. Así que hoy madrugón del bueno. Continúan colocando lamas de recubrimiento en la torre B. Tienen que cerrar esa parte. Y nos vamos a asomar, como todos los días, para verlo mejor. Ahí no han terminado de cerrar, como estáis viendo. Por cierto, aquí han hecho marcas en el suelo. Está todo el suelo pintado, mira. Así que esto va a ser lo siguiente. Irán haciendo pequeños tramos. Me queda un telediario de poder subirme aquí. Mirad el útil que han estado utilizando para subir las lamas planas. Lo tenemos aquí súper cerquita. Así que voy a aprovechar para pegarle un buen zoom y que lo podamos ver en detalle. Este es el útil, como os digo, que han utilizado para subir las lamas planas. Mirad esto. Tiene ahí como una cadena. Y luego está la parte azul. Ya están a modo recogida y así que sí, hoy sábado han activado ya todo porque al final va quedando menos para ese partido contra el Nápoles. Aquí vemos alguna lama plana. Todo este material parece que lo van a terminar de poner antes del partido. De hecho, como os he dicho antes, están colocando esas lamas verticales, esas lamas de recubrimiento. Así que yo creo que esta parte quedará también ya cerrada y lo veremos todo ya cerradito, a falta de esa zona que aún pues está así. Esta lona de la torre B es temporal hasta que pongan su pantalla informativa, que bueno, estará ahí, así que esto va a quedar todo así. La zona de los ascensores, a los lados las pantallas. Mirad esto, esta pantalla, que es diferente. ¿Veis que queda como un hueco entre la pantalla y la pantalla informativa?
En esta zona no queda tanto. Y bueno, queda algo de material. Me habéis dicho en los comentarios que cristal es más o menos lo mismo que vidrio, así que ya no sé ni cómo llamarlo. Bueno, las más lamas planas, que creo que las están poniendo en esta esquina de la Torre B, las grúas de Aguilar, y ahí es donde están rompiendo la calle con el pica pica ya funcionando. Mirad las señales. Nos encontramos con la valla. Pero veis, ahí está el pica pica, el martillo hidráulico rompiendo todo. Así que nada, vamos a pasar por este pasillo temporal. Ahora me siento una malvada, como si estuviese entrando en la obra. Mirad, de hecho lo están poniendo ahora. Y aquí es donde salimos. Tampoco penséis que es nada del otro mundo. Lo que pasa es que bueno, me ha hecho ilusión, me ha hecho gracia. Sigamos, esquina de la Torre B. Entramos ya en Castellana para ver el lateral oeste. Sigue faltando esta zona por poner las lamas. Y hoy la sinfonía va a ser el martillo hidráulico, el pica pica. Vemos por aquí algunas tuberías, contenedores, palets vacíos que se tienen que llevar, pero un montón además. Y hay al fondo algo de material que no sé si les va a dar tiempo a colocarlo o se lo van a llevar. Algún camión grúa. ¿Y esto? Y estas piezas blancas. No me suena haberlas visto antes. Y por otro lado, esta zona sí que ya está como muy despejada. Al lado de la Torre C de Campeones está ya todo muy despejadito y muy limpito. Solo quedan esos contenedores que se los llevarán. Así están las puertas de acceso de esta parte. Tienen ahí algunas lamas verticales para este tramo de recubrimiento, que no les va a dar tiempo a colocarlo o se lo van a llevar. Más camiones hay al fondo, también algún camión grúa, contenedor, los escombros que los tienen que limpiar. Pero de momento están ahí. Al final parece que no, pero en recoger les lleva algunos días, porque sobre todo cuando venimos de un parón, que traen un montón de material y demás, luego en recoger tardan algunos días. Por cierto, en la puerta 8 pues seguimos teniendo iluminación encendida. Mirad las lámparas. ¿Qué os parecen? Y en el lateral oeste, en cuanto a la fachada, pues todo sigue igual. Las lamas, y en cuanto a las lamas planas, no han puesto ninguna nueva, no han puesto más. Mirad, aunque está el árbol, más o menos tenemos el mismo tramo, y tampoco han retirado los adhesivos de las lamas de cierre. Así que seguimos con nuestra vuelta. ¡Juli, mira esto! Parece... esto. Más imágenes de esas piezas blancas. Puertas de acceso, el camión grúa y todo el material que tienen en este tramo. Las puertas centrales. Y hay algunas plataformas paradas. También parece que han dejado ahí como una excavadora. Así que bueno. Lateral oeste al completo. Nos vamos hacia esa Torre C de Campeones. Y al igual que ayer, hoy también les vemos con esas plataformas elevadoras trabajando
en una de las guías inferiores. Desde aquí se ve perfectamente. Esquina de la Torre C de Campeones. El acceso con algunas casetas, aunque muy poquitas. Se han dejado una moto. Los cascos en las estanterías. Seguramente muchos trabajadores, son casi las 10 de la mañana, muchos se vayan a desayunar. Mirad, de hecho están saliendo todos ahora. Así que la vuelta nos va a coincidir con poquito movimiento. Mirad ahí cómo están trabajando. Tienen como un destornillador. Y la otra plataforma sí que ha bajado ya. La grúa que está poniendo lamas. Bueno, está subiéndolas. Y hay un tráiler, un camión grande, que no sabemos si ha venido a traer material, que lo dudo. Imagino que habrá venido a llevarse material. Así que vamos hacia el fondo norte. Aquí tenemos las lamas y van a subir otra. Mirad la parte superior. Hay gente en la cubierta, hay trabajadores y ya han terminado o están a punto de terminar de cerrar toda esta zona. A ver si me puedo alejar un poquito más. Mirad qué bien se ve desde aquí. Y ya solo quedarían las lamas de cierre y las planas y bueno, terminar de poner esto. Las que quedan aquí en esta parte, en ese cambio de dibujo. Lo dicho, los trabajadores se van a desayunar. Y nosotros seguimos con nuestra vuelta. Más lamas. Y mirad todo el material que hay por ahí. Las lamas no es que las vayan a colocar a subir, las van a guardar en el camión para llevárselas. Al igual que todas las estanterías que tenemos aquí vacías, efectivamente. Esas o les han sobrado o no les ha, que no creo que sobren lamas, no les habrá dado tiempo a colocarlas y se las llevan. Así que hasta cuando las puedan volver a poner. Plataformas elevadoras, la grúa y fíjate todas las lamas que tienen ahí que se las tienen que llevar. Os enseño cómo se ve desde aquí las lamas planas. Fíjate si ya estamos en modo partido que incluso la policía ha traído ya las vallas. Más lamas. Estas son las pequeñitas. Es que hay un montón. Más trabajadores que se marchan al descanso. ¿Veis? Estas son las lamas pequeñas. Las que van en esta zona. Yo creo que sí que les da tiempo a colocarlas antes de llevárselas. Veremos a ver. Porque plataformas tienen aquí una. Así que las plataformas están en posición. Lo mismo cuando venga mañana sí que han colocado. Yo creo que sí que les da tiempo. De aquí al miércoles, sobre todo es el interior lo que tienen que dejar más preparado para la UEFA antes. Así que tampoco son tantas lamas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que les da tiempo a colocarlas o que no? Y que se las van a llevar. Algunos contenedores, por cierto, aquí abajo, un montón de cajas y palets. Y por lo demás, esta zona está bastante despejadita de material. Lo que os enseñaba ayer, que es para cuando quiten las vallas. Las pantallas hoy también están apagadas. Y así va quedando este lado de la Torre D. El lado que da al fondo norte. Porque luego tiene otra parte que da al lateral este. Me da un poco de pena porque vamos a dar la vuelta casi sin trabajadores, pero no tengo otro tiempo para grabar, así que nos vamos al lateral este después de ver el fondo norte. Pero es que la verdad es que no tengo otro momento del sábado para grabar,
así que he sacado un huequito para venir a grabar para vosotros, porque luego pasa como el sábado pasado, que muchos me escribís que si no hay vídeo, que nadie ha subido vídeo, que necesitáis un vídeo, así que lo he hecho por vosotros, para que no os quedéis sin vuestra ración diaria de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, esquina de la Torre D, como os digo, y el fondo norte. Más vallas para el partido. Esquina de la Torre D, 14ª. Abandonamos el fondo norte y pasaremos a ver el lateral este. Primera parada, Torreón Norte, que ya estoy viendo novedades. Mirad, han avanzado con la estructura, por eso estaban ayer donde la puerta 47. Bueno, donde la puerta 47 no, en esta parte del Torreón. La caseta de incidencias de público, que luego la moverán hacia esta zona, imagino, porque ahí está un poco en todo el medio. Pero fíjate qué pedazo de avance en esta parte, que han puesto ya prácticamente toda la estructura. Ahora sí que sí, me tapa un poco la caseta, pero ahora cuando me mueva os lo confirmo. Pero parece como que une ya la torre con el Torreón, esa estructura, para después poner las pantallas informativas. Este será uno de los accesos de la Torre D, que en lugar de meterse la estructura por dentro será así, recto. Tampoco hay mucho espacio para que se meta la estructura, así que yo creo que esta solución es mucho más efectiva y más bonita. Vamos a movernos un poco y efectivamente ya une. Por eso no habían puesto en esta parte las lamas verticales aún, esas lamas de recubrimiento, porque faltaba esta parte de la estructura. Al final todo tiene sentido. Este último avance no me lo esperaba. Así avanza el Torreón y vamos hacia la zona de la tienda. La teoría de mi padre, a ver vosotros qué pensáis. Vamos a abrir encuesta. La teoría de mi padre es que la tienda la abren para el puente de diciembre. Me lo dijo ayer. Yo creo que no, porque yo la verdad es que tampoco entiendo mucho, pero yo no veo que el interior esté listo. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Abren para el puente de diciembre? Hay tres opciones. O que lo abran antes del puente de diciembre, que es creo que el 8, el 6 y el 8 de diciembre. No. Sí. Sí, ¿no? ¿Cuándo es el puente de diciembre? Efectivamente, el 6 de diciembre, que es la Constitución, y el 8 la Inmaculada. Ese es el puente de diciembre. Pues hay tres opciones: que lo abran antes de esa fecha, que lo abran para esa fecha, la tienda, la Megastore que va aquí en Padre Damián, o después del puente. Voten ahí en los comentarios. Yo creo que es después, pero bueno, tampoco no acierto ni una, así que me estoy reservando los aciertos para la lotería. Que por cierto, poca broma la cantidad de décimos que llevamos este año, pero es que mirad que no hay tráfico. ¿Vosotros veis que esto pueda estar antes del puente? Mirad el interior, si hay hasta baños, hay hasta Toy Toys. Lateral este en calma, la tierra, ahí del jardincito. Y estas farolas, por cierto, no son las definitivas. Yo creo que serán más o menos las del estilo que están poniendo en el mercado de los mostenses, que fui a grabarle a mi madre el otro día y estaban poniendo ahí las nuevas farolas. Son bastante chulas, la verdad. Por cierto, ayer ya pagué mi entrada para el Betis Real Madrid. Me hace muchísima ilusión volver al Villamarín, porque yo fui a ese estadio cuando estaba el Betis en segunda. O sea, ha llovido
bastante, muchísimo, de hecho. Es más, no habían hecho ni las últimas obras en el estadio, así que me hace especial ilusión volver al Villamarín. Creo que esta vez lo disfrutaré de otra manera. Si no recuerdo mal, el partido fue un Betis-Zaragoza o algo así, al que fui yo. Que como anécdota fue mi primer choque de realidad, porque yo estaba acostumbrada al Bernabéu a subir un montón de escaleras para acceder a mi asiento. Al final estoy en el tercer anfiteatro. Y claro, cuando fui al Villamarín subí unas poquitas escaleras y ya estaba en el asiento. Y dije, jolín, en mi mundo de Yupi siempre había que subir escaleras para ir a todos los asientos en todos los estadios. En fin, sigamos con las obras. La tierra del jardincito. Y fíjate esto, cómo va, lo de las puertas. Qué chulo está quedando. Desde esta zona se ve incluso mejor. Y cuando termine en el jardín, será espectacular. Lateral este. Eso, Maribel. ¡Hola! Hola. Era un vecino runner. Ahora como están desayunando está esta puerta cerrada. Pero bueno, hay huequitos para cotillear. El jardín. Lateral este al completo, a ver si os puedo enseñar alguna imagen de la rampa, yo creo que sí. Aquí vemos toda la tierra que hay en la rampa y al fondo las puertas de acceso. Incluso desde aquí también lo podemos ver, mirad qué imagen. Siguen repartiendo tierra. Ahora que lo estoy pensando, el sábado estrenaré la puerta de acceso. La puerta 60. Ahí que ya han puesto el nuevo. Esquina de la Torre A de afición. Podemos seguir viendo toda la tierra que hay en la rampa. Y nada, ya vamos a caminar por nuestra última parte del recorrido por el exterior antes de acceder al interior, que es el fondo sur. Caminamos por Concha Espina, que no sé si os acordáis que rompieron esto y ahí sigue, lleva toda la semana aquí en el suelo, roto por cierto. La estructura de la nueva puerta de acceso de la Torre A, que ocurre lo mismo que en la Torre D, que es recto, y las lamas verticales de recubrimiento. Dejamos a un lado ese lateral este. Mirad las puertas que os decía, la estructura que os comentaba, y vamos a ver ya el fondo sur. Estamos en Concha Espina y ahora parece que está esa parte donde entraban los camiones despejada. ¿Os acordáis que ayer había ahí trabajadores? Así que ahora veremos lo que estuvieron haciendo. Tiene pinta de que todavía no han comenzado a poner las pantallas que van en estas dos puertas, justo al lado del ascensor. Pero mirad cómo da el sol. Y no veo ninguna lama plana desde aquí, en el fondo sur. Ahora mismo, ya sabéis, no es que no estén trabajando, es que está justo ha coincidido su hora de descanso. Más vallas. Y aquí es donde estaban trabajando ayer. Pero aún no han empezado con las pantallas. Aquí sí que parece que están trabajando, pero no en la zona de colocación de pantalla.
así que todavía debe de ser que les quedan bastantes trabajos por realizar. El material que veíamos ayer aquí acopiado, algunas plataformas, que esto ya sabéis que luego lo vayan y no se lo llevan. Madre mía, cómo lleva la moto, si lleva la rueda pinchada, va haciendo un ruido terrible. Y nada, fondo sur visto, nos vamos al interior, que no hay tiempo que perder. Aquí sigue la tienda, el material que tienen, y nosotros nos vamos por aquí a entrar. Mirad esto cómo avanza. Ya han puesto el tabique. Pues hoy tenemos los videomarcadores apagados. A lo mejor luego los encienden. Pero tanto el del lateral oeste como el del fondo norte está apagado. Esquina del fondo norte con lateral oeste. Y la otra esquina, la del fondo norte con el lateral este. Están trabajando en los palcos del tercer anfiteatro del lateral oeste. Veis que tienen algunas cajas, también vallas de protección, pero no creo que se habiliten para el próximo partido. Y aquí la pantalla desde dentro, con todo el cableado. Y el andamio que estaba aquí ya lo han quitado. Más cables y la pantallita. Y esta parte igual que ayer. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. También te recuerdo que tienes ahí en la cajita de descripción tanto el canal de difusión de WhatsApp, que algunos me habéis dicho que no os deja entrar, a lo mejor es que no está disponible para todos los países de momento esta función. Yo la verdad es que no os puedo decir. Y también tenéis información de interés en esa cajita de descripción. Y ahora sí que sí, vamos con los avances del día de hoy. Lo primero creo que es bastante obvio y es que se están preparando ya. Están recogiendo toda la losa, simplemente queda lo de la calefacción, las luces del césped y esta plataforma elevadora, pero no queda ya nada de material, esa cajita de ahí, así que se están preparando ya para sacar el césped, que imagino que lo harán el lunes. No sé si mañana se podrán sacar el césped, creo que no. Yo apunto más hacia la fecha del lunes, que el lunes saquen todo el césped. El martes supuestamente tiene que venir aquí a entrenar el Nápoles, así que debería estar sacado. Entonces, bueno, entre el domingo y lunes sacarán el césped. Yo creo que son esas fechas más o menos cuando se va a realizar. Aquí en el interior sí que hay algo de movimiento, muy poquito. Imagino que estará la gente desayunando todavía en ese parón, aunque ya deberían de haber vuelto por la hora que es, pero bueno, también lo que os digo en todos los vídeos, hay zonas en las que no vemos que están trabajando, zonas interiores que a ser ya el partido, a estar a una fecha tan próxima, seguro que están recogiendo, poniendo las vallas para que pueda acceder el público. Entran más de 70.000 personas en el próximo partido, casi 80.000 personas serán las que accedan, unas 75.000, y tienen que dejar todo el interior preparado para que haya la máxima seguridad posible, una seguridad total, y que puedan acceder todos los aficionados sin ningún tipo de problema. Mirad, antes estaba ahí lo de la afición visitante, ahora lo tienen que mover, porque seguramente los del Nápoles vengan y ocupen todas las localidades que tengan disponibles, y veremos si no han adquirido localidades fuera de la zona visitante. Así que bueno, otra de las novedades que vemos es que las cerchas del fondo sur también están un pelín desplazadas, lo veíamos ayer. Esta semana han estado moviendo las cerchas
realizando pruebas tanto de la parte norte como de la parte sur, así que veremos si el miércoles cómo se juega. Tampoco he visto el tiempo, así que no sé qué tiempo va a hacer, si va a llover o si va a estar como ahora. Y ahora sí que sí, vamos a empezar ya a dar zoom para ver las diferentes zonas del interior, de cómo se preparan y cómo van recogiendo para ese partido contra el Nápoles, ese partido de Champions, el miércoles 29 de noviembre. También tienen que empezar a poner ya los carteles de la Champions, así que ya estamos a contrarreloj. Las cerchas del fondo norte sí que están recogidas en el parking, están todas guardaditas esas cerchas del fondo norte. Como os digo, como os he enseñado antes, los videomarcadores están apagados. No sé si a lo largo de la mañana los volverán a encender para realizar esas pruebas o si hoy van a estar todo el día apagados. No sabría decir, solo os puedo contar lo que está sucediendo ahora mismo, que es que están apagados y ya son las 10:30 de la mañana. Bueno, esta esquina que os la he mostrado antes es la esquina del fondo norte con lateral este. Ya sabéis que aquí todavía tienen que poner las pantallas, que es un videomarcador 360, que nosotros sí que vamos a tener un videomarcador 360, pese a que a otros clubs dicen que distrae. Pues bueno, nosotros nos arriesgamos a eso, pero lo vamos a tener. Es una de las joyas de la corona de este nuevo Bernabéu, así que el videomarcador será 360 y, como os digo, ahora mismo no está terminado porque faltan las esquinas, así que hay que tener un poquito de paciencia. Ahí estamos viendo el restaurante norte, cómo va avanzando, ya han retirado los andamios. Y lo que os acabo de decir, tienen que preparar ya la zona visitante, pondrán las mallas negras de protección, suelen colocarlas sobre todo en un partido así un poco fuertes. Y bueno, la afición del Nápoles pues tiene sus cositas, que ya todos las conocemos. Los altavoces, y además que por seguridad normalmente suelen poner las mallas cuando vienen muchísima gente, así que las tienen que empezar a preparar. Más o menos coincidirá con el corte de la afición visitante con el corte de los asientos viejos, que ocuparán más o menos esas localidades, por lo que estamos viendo ya en esta fase de grupos de Champions. Esta es la parte que no han puesto ese cierre de grada, en la parte norte, en los altavoces que os he mencionado, y esta esquina que os la enseñaba antes, que se veía mucho mejor. También aprovecho para mostraros el lateral oeste, la parte interior, que aún no han colocado esos paneles en la parte interior, las pantallas, pero sí que ya han desplazado los polipastos, así que en el siguiente parón comenzarán a poner ahí los paneles, yo creo, por esa parte más próxima al fondo sur. Los asientos ya están todos puestos en ese cuarto anfiteatro, los que decidieron cambiar, quitamiedos, con esas escaleras grises, que ya ha desaparecido el color naranja, y tienen que poner las barandillas. Fondo norte, sigue ahí el andamio, que ya le debe de quedar poco, o sea, lo tienen que empezar a quitar ya para el partido, pero bueno, eso se hace bastante rápido. Y bueno, el fondo norte, pues por lo demás todo bastante tranquilo. Vemos la losa, lo que os hablaba, que está totalmente ya despejada, falta esa caja que no tardará nada en ponerla. Ayer veía cómo metían las vallas en el interior del hipogeo, por eso cuando salga el césped saldrá con vallas, que siempre nos preguntamos, ¡ay, qué hacen ahí las vallas! Pues es que ellos las meten a través de la entrada, así que el hipogeo tiene esas vallas de seguridad. Ahí está también la calefacción, las lámparas que se han tirado ahí todo el parón, y la grada abatible sigue abierta, y esta plataforma que está trabajando en las cerchas, que en cuanto terminen los trabajos pues la recogerán. Lateral este, con ese pedazo de videomarcador, ahí lo estáis viendo, el videomarcador del lateral este, y los altavoces
que han instalado 2. Mirad todos los andamios. Y estos son los altavoces que han instalado. ¿Dónde está el otro? Ah, aquí. Así que ahora mismo tenemos 5 en el lateral este, pero yo imagino que funcionarán los 3 de siempre, esos 3, y los otros pues todavía no estarán funcionando, aunque bueno, veremos a ver qué sucede. El huequillo ese que veíamos ayer en el lateral este, en las pantallas, ya no está, así que ya tenemos toda la pantalla al completo. Las cerchas del fondo sur, como os he enseñado, que estaban un poquito desplazadas, y están trabajando en esta esquina. De hecho están ahí los polipastos, así que esta será la siguiente esquina en la que sigan trabajando. Están preparando todo. Ahí vemos al trabajador. Así que parece que han empezado primero por el fondo sur. Pasamos a ver el cierre de grada del cuarto anfiteatro del lateral este. En la ampliación de grada están saltando chispas. Y bueno, esto de momento va así, con ese recubrimiento. Ya sabéis, un montón de trabajos también en la parte del Skywalk, en esa pasarela 360. Mirad todo el material que tienen. Que luego la verdad que siempre digo, me voy a asomar en día de partido, pero es que es imposible ver nada. O sea, hay bastante diferencia de altura entre el último asiento y lo que es la terraza. Bueno, la parte central, que está llena de andamios. Imagino que los quitarán. Y todo este tramo, que no sé por qué se ve así. Mirad aquí cómo se ven las primeras lamas planas. Así se ven desde el interior. La otra parte del cierre de grada con el recubrimiento, que aquí ya incluso le han quitado hasta el adhesivo. Tercer anfiteatro con la parte de prensa, y pasamos a ver cómo avanzan en los palcos del segundo anfiteatro del lateral este, que día tras día se ven cambios notables. Están puestas las mamparas donde la terracita, y ahora solo faltan terminar los trabajos en el interior. Podemos aprovechar para ver alguno cuando están encendidos. Y tienen bastante buena pinta estos palcos del segundo anfiteatro del lateral este. En cuanto a los del primero, yo creo que se podría habilitar alguno de cara al siguiente partido. Como están puestos ahí los asientos, tampoco sabemos al 100% si están acabados o no. Y bueno, ya vamos a pasar a la zona de tribuna del lateral este, que siguen ahí con esos plásticos en los últimos asientos que pusieron, que los tendrán que quitar. También os muestro la zona del palco de honor, que siguen trabajando. Ayer os enseñaba cómo estaban poniendo estas mamparas. Y ahora que lo estoy pensando, tampoco, aunque imagino que será pronto, de momento no se ha visto ningún efecto Florentino Pérez. O sea, no se ha visto nada extraordinario o algo diferente tras su visita. Ya sabéis que la zona de los banquillos sí que se tiene que cambiar para el partido de la Champions. Pondrán el escudo del Real Madrid y el escudo del Nápoles. Así que eso seguramente lo veamos ya el lunes. Pero ahí continúan trabajando, tienen todo protegido. Y están ahí en la zona del palco de honor, que no sabía yo que llevaba tantísimo trabajo. Porque siempre, en cuanto hay un descanso, están ahí trabajando en esa parte. Como os digo, grada batible abierta, la losa despejada, y ya pasamos al fondo sur, la zona de la UCO y de la UCI. Como veis, lo que os he dicho antes de las cerchas están en esa posición, videomarcador apagado en esta esquina que lo hemos visto antes un poquito, que estaba ahí ese trabajador preparando todo. De hecho está moviendo eso. Videomarcador del fondo sur, y la otra esquina
Que me habéis comentado que eso que han puesto es para después como meter el panel. Que ahí donde va el panel, la pantalla. De momento pusieron eso ayer, que es lo que os enseñé en el vídeo. Y bueno, no han modificado nada, no han puesto nada más, ningún material más. No hay ningún panel puesto. Ya dijo Nuevo Estadio Bernabéu que el videomarcador hasta enero no estaría terminado, y al final las esquinas pues pensábamos que este parón podríamos ver algún panel, pero llevan más trabajo y no ha sido así. Pero no es porque no hayan trabajado, porque les hemos visto trabajar. En cuanto al cierre de grada en el fondo sur, siguen las vallas, tampoco han cambiado asientos en el tercer y cuarto anfiteatro. Aquí hay, que debe de ser de los polispastos de los paneles interiores, que por cierto se han puesto los paneles interiores en el fondo sur, aunque nosotros no lo veamos, sí que están colocados. El fondo sur, a ver si os puedo enseñar lo que está haciendo la plataforma, los altavoces en la grada de animación, y me muevo un poco para enseñaros lo que está haciendo la plataforma y ya terminamos el vídeo. Pensé que se vería desde aquí, pero con el sol no se ve nada. Nada, no se ve absolutamente nada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Ya sabéis que el césped está ahí en el hipogeo, guardadito. Y entre mañana y el lunes lo veremos ya fuera. Espero que os haya servido este vídeo como siempre. No olvidéis darle al me gusta, de suscribiros y de activar las notificaciones. Ahí hay un trabajador. ¿Está pintando o limpiando? La esquina. Y nada, nos vemos muy pronto con nuevo contenido. Que tengáis un feliz sábado. Chao.